Muchas gracias a todos. Agradeceros lo primero la asistencia, el dedicarnos este ratito que está en esta convocatoria, que yo creo que es preocupante seguramente para mucha gente, pero sobre todo muy interesante. Y agradeceros que dediquéis este ratito a escuchar algo que creo que en este caso, con la presencia de una persona bastante versada en estos temas, pues de alguna forma yo creo que será interesante para todos. Lo primero también, además de agradeceros a vosotros la asistencia, agradecer la participación de Salomé Pradas, que como os digo es licenciada en Derecho, abogada en ejercicio durante más de 15 años y especializada en temas de propiedad, familia y empresa, profesora asociada de la Universidad Jaume I, directora general de la Generalitat Valenciana y concejala del Ayuntamiento de Castellón, actualmente senadora por Castellón y portavoz constitucional del Partido Popular en el Senado, vicesecretaria de Infraestructuras, Emprendimiento y Empleo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, portavoz del Partido Popular en la provincia de Castellón y miembro del Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular. Casi nada, ¿eh? Por lo tanto... Por lo tanto, el agradecimiento a vosotros por dedicarnos este tiempo lo amplío sobre todo a ella por dedicarnos, que seguro que tendrá una agenda muy completa y muy ocupada, por dedicarnos este ratito a ampliarnos un poco algo que yo creo que es preocupante para todos, que es el tema de la ocupación. Es un tema que además yo creo que se está extendiendo como una mancha de aceite. Los datos están ahí, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, donde hemos pasado de ocupaciones que creo que en el 2016 estábamos en el entorno de las 50 a nivel provincial y que actualmente el año pasado pues rondarán por encima de las 250. Y en Burriana no es ajena a este tema. O sea, en Burriana en estos momentos tendremos aproximadamente unas 25 viviendas ocupadas aproximadamente, que es un número sensible, Ha dejado de ser, yo creo que algo que oíamos por televisión y por radio, para ser algo donde todos tenemos un conocido, un amigo, alguien. Aquí mismo hay gente con viviendas ocupadas. O sea, ha dejado de ser un problema que escuchábamos por televisión para ser un problema real, un problema que nos encontramos cada día en la calle. Y a las cosas hay que enfrentarlas y sobre todo llamarlas por su nombre. Y la ocupación, que queda muy bien, pues a lo mejor escribirla con la K esta y todo esto, hay que decir la realidad. Y la realidad de la ocupación es que es un delito. Es un delito contra uno de los derechos fundamentales y uno de la propiedad de la vivienda, que es algo que yo diría que además de fundamental es algo que tenemos muy dentro, ¿no? Yo creo que cuando hablas sobre todo con gente al que le han ocupado una vivienda, sobre todo lo que te transmiten es esa sensación de impotencia, esa sensación que te encuentras ante alguien que se arroga el derecho de meterse en algo que es íntimamente tuyo, porque te ha costado sudor y lágrimas conseguirlo, o porque lo has heredado de tus padres y que simplemente es una vivienda que mantienes porque cada vez que entras allí pues recuerdas un montón de recuerdos de tu niñez y de tus padres que a lo mejor ya no están, o de tu familia, o que mantienes un montón de cosas que en definitiva entiendes que son tuyas y que en el momento en que alguien entra te sientes impotente, absolutamente impotente. Y yo creo que eso es algo en que, y yo creo que Salomé ahora nos ampliará, en que el Partido Popular nos van a tener siempre absolutamente al lado de los propietarios, pero absolutamente. Y que creo que si a partir del 28 de mayo, empezando por las municipales y acabando por las nacionales dentro de un año, se inicia ese cambio que ya vemos en nuestro país, este será uno de los temas que empezaremos a cambiar. Esta ley, como muchas otras leyes, que este gobierno, por mantenerse 5 minutos más en el poder, permite que se hagan leyes con el estómago, que se hagan leyes desde la ideología absoluta. O sea, leyes como la del sí es sí, y que ya vemos qué resultados están teniendo, como la ahora ley trans, o como pues leyes sobre el tema de la ocupación, tanto a nivel nacional como ahora hace bien poco, que creo que a nivel autonómico, y nos lo explicarán, ha habido leyes que lo que permiten es complicar todavía más la acción del propietario a la hora de intentar recuperar su vivienda. Lo digo,
desde el tema municipal a partir del 28 de mayo hasta un año más tarde en el tema nacional, en el tema de la ocupación, nos van a tener siempre al lado del propietario y cambiando las leyes para que cada vez algo que es claro, y es que una vivienda, si es propiedad de esa persona, esa es la que tiene todos los derechos y no al revés. El delincuente no puede tener los derechos, los tiene que tener el propietario. Por lo tanto, yo que entiendo que hay una persona mucho más versada que yo en todos los temas legales, sí que le cedo la palabra a Salomé y, por supuesto, agradecerle todo lo que nos pueda aportar y sobre todo a las personas que tienen el problema en estos momentos, para que de alguna forma podamos ver algo de luz en este tema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que es un placer estar siempre aquí en Burriana, en mi casa, ¿no? Lo comentábamos, esto es el Partido Popular de Burriana, esto es la casa de todos los populares de la provincia de Castellón y de España, me atrevería a decir. La verdad es que estar aquí contigo, Jorge, menudo candidato, menudo piquito tiene. No te había yo todavía escuchado en público y bueno, vas a ser un pedazo alcalde. La verdad es que Burriana te merece a todos tus compañeros y compañeras que son excelentes, Alex, presidente, Jorge, secretario general, y a todo el equipo del PP Burriana. Una vez más, gracias por querer, pues oye, que desde el Partido Provincial de Castellón estemos con vosotros. A mí me hubiera encantado pasar esta tarde hablando de cuestiones, pues vamos, diferentes, ¿no? Que no sean tan preocupantes, no hablar de problemas, hablar de futuro, pero lamentablemente pues estamos con un gobierno que lo que hace es multiplicar los problemas, ¿no? En vez de resolverlos, pues con este gobierno se multiplican los problemas. Y lo cierto es que la ocupación es uno de los mayores problemas, ¿no?, que tenemos a día de hoy. Lo estábamos comentando antes incluso de entrar, con unos afectados por la ocupación. Aquí en Burriana se ha hablado de 25 casos incluso a día de hoy en vuestro municipio. Me parece una barbaridad que no se esté actuando por parte ni siquiera del ayuntamiento, ¿no?, que es el que en primera instancia debería estar preocupándose por estos vecinos que están viendo cómo su propiedad pues está siendo agredida, está siendo invadida y no pueden disfrutar de ella, como nos contaban antes de entrar unos afectados. Los datos efectivamente son muy preocupantes, Jorge, y os voy a dar, mira, cada hora en España se están produciendo 2 ocupaciones. Mientras estamos haciendo este coloquio, a cualquiera de vosotros os pueden estar, yo no os quiero asustar, pero bueno, ni alarmar, pero os podrían estar ocupando vuestra vivienda, porque es que 2 cada hora en España. O sea, es que puede ocurrir en Burriana y en cualquier otro municipio español. A nivel nacional, la ocupación se ha disparado un 63% en los últimos 5 años. Yo siempre me gusta documentarme y siempre pues traigo esta portada del Mundo para que la veáis todos vosotros. O sea, es una preocupación, es un problema que ya trasciende a nivel nacional, ya está ocupando, nunca mejor dicho, portadas incluso de medios de comunicación como El Mundo. El vacío legal, porque este gobierno no está haciendo absolutamente nada, dispara las ocupaciones un 63% en 5 años, señores. Vamos, así estamos a nivel nacional. A nivel Comunidad Valenciana, pues la ocupación, ni más ni menos que en el 2022 se ha disparado un 25%, solo en un año, un 25%. Y a nivel provincial la ocupación se ha multiplicado, lo decías muy bien tú, Jorge, por 5. En los últimos 5 años, de 58 casos, hemos pasado a 276 hasta el mes de noviembre de 2022, que es el último que ha computado el Ministerio del Interior. Estos datos son todos del Ministerio del Interior. Los parlamentarios nacionales pues preguntamos, nos preocupamos por nuestros vecinos y vecinas, y la última información que hemos obtenido del propio Ministerio del Interior es que en noviembre de 2022 teníamos 276 casos, por lo cual se va a multiplicar más que por 5. Al finalizar el año 2022 estaremos en torno a 300 casos, nuevos casos, estamos hablando de ocupación en nuestra provincia. Y con estos datos resulta que nos están tachando de alarmistas, de populistas, que nosotros, solamente utilizamos bulos en las redes sociales. Oiga, no, es que tú lo has dicho muy bien, Jorge, es que seguro que cada uno de vosotros conocéis al menos un caso, un familiar
un conocido, un amigo que ha sufrido una ocupación. Hoy aquí, lamentablemente, tenemos incluso vecinos de Burriana que están viendo cómo su propiedad está siendo violentada, que no pueden entrar, me lo decían. Es que no puedo entrar, es que no sé lo que siquiera podemos encontrarnos cuando volvamos a entrar a nuestra vivienda. Tenemos nuestros enseres personales. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Pues porque no hay una ley que ampare a esos propietarios a día de hoy en España. Es lógico, yo siempre lo digo, ¿no?, que los propietarios de inmuebles pues se encuentren desamparados con lo que está ocurriendo en España, totalmente desamparados, sin protección. Una ocupación que además va al alza, Jorge, porque hay una nueva modalidad que nos preocupa mucho. El otro día estuvimos en el Colegio de Abogados con la presidenta, con Marta Barrachina, que por cierto os manda un abrazo muy fuerte, que sabéis que sois una de sus debilidades, que siempre que puede está aquí en Burriana y vendrá pronto también en Fallas. Nos contaban los compañeros abogados y el propio decano, pues eso, la nueva modalidad de las mafias, ¿no?, que aquí en Nules lo sufrieron hace poco. Entran las mafias a un inmueble que está vacío y bueno, lo que hacen es subcontratarlo, no entre comillas, que quede bien claro, a personas pues que no tienen vivienda y que saben perfectamente que eso es una vivienda que no es de quienes la han ocupado en primer término, y la subarriendan con un presunto contrato y se lucran. O sea, esto ya es la nueva modalidad que se está extendiendo. Sé que tenéis una compañera que trabaja en los juzgados, seguro que conoce ya algún caso. Una nueva modalidad preocupante que se está extendiendo, que en Cataluña estaba muy presente desde hace unos años, pero que está viniendo hacia la Comunitat Valenciana, como nos están intentando traer otras cosas, ¿no?, desde Cataluña. Pues lamentablemente también nos quieren traer esta nueva modalidad de mafias, porque en Cataluña pues sabemos también quién gobierna, en Barcelona sabemos quién gobierna, qué es lo que está pasando con los ocupas, que bueno, les dan palmaditas a la espalda, que casi les instan a ocupar inmuebles. Pues esta nueva modalidad tan preocupante está viniendo también aquí a la Comunitat Valenciana. Yo lo digo, soy jurista, lo has comentado antes, y no me cuesta decir que a día de hoy los ocupas tienen más derechos que los propietarios. Es así. Es así. No debería ser así, pero es así. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos un gobierno que les da más derechos a los ocupas que a los propietarios. Y luego hablaremos de los derechos de los propietarios. Ojo, que están en la Constitución, que está en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero tenemos un gobierno que lo que hace es alentar la ocupación, tolerar la ocupación, y por tanto yo puedo decir alto y claro que a día de hoy, con este gobierno de Sánchez, este gobierno de socialistas y de comunistas, porque son lo que son, pues los ocupas tienen más derechos que los propietarios. Y aquí en Burriana pues tenéis también un gobierno de izquierdas que seguro, ya me lo contaréis después, está promoviendo, está favoreciendo que los ocupas incluso puedan empadronarse, porque esto ocurre. Ya me lo dirán, después lo hablaremos con los afectados de ocupación, porque ojo con esto, que los ocupas con una ley de Sánchez pueden incluso empadronarse. ¿Y por qué digo también que parece que tengan más derechos los ocupas? Pues porque echar a un ocupa a día de hoy nos está costando a los que ejercen la profesión de la abogacía y defienden los derechos de los propietarios, pues entre 1 y 2 años. Yo, claro, es que mira a los pobres afectados, pero es que es lo que tenemos a día de hoy, entre 1 y 2 años echar a un ocupa a la calle, lo cual es una auténtica barbaridad. Porque tú, mientras tanto, pues no puedes tener la libre disposición de tu inmueble, no puedes ni siquiera visitarlo, pero lo más fuerte es que, antes lo comentaba con los afectados, tienes que seguir pagando la luz, el agua, todos los suministros que tengas dados de alta en el momento de la ocupación, porque encima si les cortas el suministro resulta que te pueden denunciar por un delito de coacciones. Los afectados antes me decían, efectivamente, me lo avisaron cuando fui a poner la denuncia. Ojo, o sea, estás denunciando una ocupación, pero te dicen, oiga, sí, pero usted siga pagando la luz y el agua, que si les corta la luz y el agua puede tener un problema. Pues así estamos en este país. Así estamos. Y si esto era poco, este disparate, lo estábamos comentando ahora mismo, resulta que mientras estábamos todos confinados en nuestras casas
en el año 2020, lo recordarán. En mayo de 2020, lo cierto es que era de las pocas parlamentarias que seguía yendo a Madrid todas las semanas, porque estaba en ese momento ejerciendo como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y resulta que, claro, mirando el boletín todos los días, a ver qué normas se iban aprobando, pues intentando también, oye, arrimar el hombro, que es lo que tocaba en ese momento, haciendo propuestas, viendo cómo podíamos mejorar la situación de todos los españoles, resulta que nos encontramos que el Gobierno, más allá de preocuparse, que es lo que debería haber hecho, por los que estaban sufriendo la pandemia en primera mano, resulta que aprueba una norma en mayo de 2020, que la tengo también por aquí, por la que se facilita la inscripción en el padrón de los ocupas. Y cuando vemos esto decimos, bueno, ¿pero esto cómo es posible? Claro, ¿qué pasaba? Que habían tantas normas, había tal follón en este país, pues que se aprovechaba por parte del gobierno socialista y comunista de Podemos para promover estas cuestiones, pero sin ningún tipo de, oye, de tapujo, lo metemos en el BOE y a partir de ahora vamos a facilitar, aquí tenemos el Boletín Oficial del Estado, vamos a facilitar la inscripción de los ocupas en el padrón municipal. Claro, luego dependerá de cada alcalde o alcaldesa el facilitar más o menos esa inscripción padronal. Yo creo, Alex, vosotros que estáis en el ayuntamiento actualmente, que debéis preguntar por esta cuestión y saber efectivamente, pues oye, si todos estos 25 casos de los que hablaba antes Jorge, pues se les ha facilitado por parte de la alcaldesa socialista el empadronarse en esa vivienda que no es suya, que están cometiendo un delito y, sin embargo, pues una norma socialista está facilitando que se puedan empadronar. La ocupación, siempre lo comentamos, tiene muchas derivadas, ¿no? Evidentemente, la principal es la que más afecta a los propietarios que no pueden disfrutar libremente de su derecho constitucional. Luego lo hablaremos, pero tiene una derivada también muy importante, que es la que afecta a los vecinos. Hace poco estuvimos en Castellón, aquí ya estamos haciendo como García Albiol, y si queréis lo hacemos también aquí en Burriana. Vamos a visitar a los vecinos afectados por las ocupaciones. Estuvimos con la candidata de Castellón, con Begoña Carrasco, pues allí con unos vecinos afectados. La vecina más directamente afectada nos contó el martirio humano que estaba atravesando. ¿Por qué? Porque sufren enganches de agua, enganches de luz, porque si es una casa que antes no estaba habitada y no tiene esos suministros, pues se buscan la vida, se buscan los enganches, y si no de la comunidad, pues del vecino. Pero es que lo más surrealista, y creo que lo sepáis todos vosotros, yo creo que, mira que he visto cosas en esta vida, tanto a nivel abogacía como a nivel político, pero oiga, es que resulta que el Ocupa había llamado al suministro telefónico, una compañía, no voy a decir cuál, de suministro telefónico, para darse de alta el wifi. Y había ido la compañía telefónica a darle de alta el wifi. O sea, eso está pasando en España. Es una realidad. Lo cierto es que pasadas 2 o 3 semanas, por la fuerza que hicimos, ya no solo por nuestra presencia, la presión con los vecinos, las denuncias, etcétera, ya venían sufriendo la ocupación unos meses, al final el Ocupa se fue. Pero claro, mientras tanto también nos decían que presuntamente trapicheo de drogas y de otras cosas que mejor no hablar porque no vale la pena. Pero imagínense, eso es lo que sufren los vecinos. Y el barrio, evidentemente, el barrio también ha afectado. Ya, un tránsito masificado de personas, los trapicheos, en fin, es lo que tiene las derivadas de la ocupación, problemas de convivencia y de seguridad pública. Y lamentablemente, como os decía, pues el gobierno, pues sin actuar porque ellos están con otras prioridades. La principal es mantenerse en el sillón como sea, Eso es evidente. Allí, cuando nos viene Sánchez a la sesión de control, cada 2 martes o cada mes al menos viene una vez, porque ahora le apetece, ¿no?, el venir allí, como tenemos al presidente Feijóo, como todos sabéis, que por cierto os invito a venir, Jorge, si queréis montar una visita al Senado para ver un cara a cara. Tuvimos a un par de compañeros de esta provincia esta semana, han venido muchos compañeros. A mí me gusta que venga gente del Partido Popular de Castellón allí a ver de primera mano esos cara a cara Feijóo-Sánchez, pero bueno, tú lo ves allí y cuando lo ves y lo ves hablar y ves
la actitud que tiene, pues con la que tiene al lado sentada de Podemos y con todos sus ministros y ministras de US, está claro, este lo único que quiere es mantenerse en el sillón, le da igual todo, absolutamente todo. No prioriza los problemas reales de los españoles. ¿El que prioriza? Pues nada, reabrir las heridas cerradas del pasado con la ley de memoria democrática. Eso les encanta, les encanta. Les encanta también pues ayudar a sus socios catalanes independentistas. Eliminamos la sedición, oiga, no pasa nada. Si en España alguien se quiere separar, pues no pasa nada, ya no existe la sedición. Ahora si se echan a la calle para intentar ir contra el orden constitucional, es lo mismo que si le pegas una patada a una papelera o a un contenedor. Estas cosas que pasan con el Partido Socialista gobernando. Más prioridades, dicen que quieren pues eso, salvaguardar los derechos de las mujeres y resulta que aprueban la ley del solo sí es sí, que es una chapuza legislativa, que lo que está conllevando es que cientos de violadores pues salgan a la calle. Ya llevamos más de 500. Ellos están en estas cosas. Lo decías tú, ¿no? Están legislando con el estómago, no lo hacen con el corazón, que es lo primero que debería siempre un político hacer, ¿no? Con el corazón ver qué problemas tienen sus conciudadanos para solucionar. Ellos lo único que quieren es Sánchez contentar a sus socios, múltiples socios, que van todos en contra de España, todos absolutamente. Los independentistas catalanes, los de Podemos, bueno, ¿qué queréis que os cuente? Pues él los contenta a todos, se sienta allí en su poltrona, y ya está, y solucionado. Y aquí estoy, y aquí sigo, pero le queda poco. Yo, lo decías muy bien, Jorge, no hay que descuidar que el 28 de mayo tenemos que votar a Jorge, evidentemente, para que sea alcalde y para que vuelva a la cordura aquí, parlamentaria y municipal en Burriana, pero, ojo, también es la primera vuelta, me atrevería a decir, para echar a Sánchez. Ni más ni menos. O sea, esta es la primera vuelta de las elecciones para echar a Sánchez, para hacer a Jorge alcalde y para echar a Sánchez. Y mientras está Sánchez con estas cosas, pues los ocupas a sus anchas, ¿no? Aquí, una casa aquí, un chalet allá, un edificio entero por allá, me voy al Paulledó, me pongo wifi, trapicheo, hago lo que me da la gana. Y el Partido Popular, pues como alternativa de Sánchez, nosotros sí que estamos pues, atendiendo los problemas reales de los españoles, estamos intentando buscar soluciones a la problemática, pero evidentemente no tenemos a día de hoy la mayoría suficiente, ojalá, ni en Congreso ni en Senado, para llevar adelante todas las leyes que quisiéramos. Pero bueno, nosotros llevamos desde hace más de 2 años, que lo sepáis, sobre todo los que sois compañeros del partido, planteando propuestas. Ya sabéis que en diputaciones, en ayuntamientos, pero también propuestas legislativas desde hace más de 2 años. Yo recuerdo que en el año 2020, ya después de la pandemia, intentamos por una primera ocasión un proyecto de ley, una proposición de ley, que es cuando nace de un grupo parlamentario, ya nos la tumbaron y ahora en septiembre hemos vuelto a presentar otra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El presidente Feijóo, desde el mismo momento de ser presidente del Partido Popular, ya se interesó muchísimo por esta problemática y, de hecho, la primera convención temática del Partido Popular fue sobre la ocupación en Barcelona. Lo recordaréis, hace unos meses. Feijóo, su primera convención temática fue sobre la ocupación. Y actualmente, como os decía, tenemos una proposición de ley que luego hablaremos en el Congreso de los Diputados. Ahora os quiero dar unas pinceladas, espero no aburriros, pero creo que todos tenemos que tener unos conceptos mínimamente jurídicos y constitucionales claros, porque es que luego se hace mucha demagogia con esto del derecho de la vivienda, la propiedad, etcétera. Mirad, la izquierda es la que hace la demagogia. Ellos hablan del derecho de la vivienda para justificar las ocupaciones. Y dicen, claro, un absurdo populista, por supuesto. El artículo 47 de la Constitución nos dice que todo español tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna. Sí, ciertamente, eso lo dice la Constitución, pero oiga, lo que no dice la Constitución es que se tenga derecho a disfrutar de la vivienda del vecino, de un tercero. Eso no lo dice la Constitución. Además, hay que tener claro, porque en esto se hace mucha demagogia también, que el artículo 47 está dentro de lo que se llaman los principios rectores de la economía de la sociedad española. No es un derecho como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, el Estado, es el que debe promover el acceso a una vivienda digna a todos los españoles. Debe promover, debe instar,
debe ocuparse porque los españoles podamos acceder, podamos disfrutar de una vivienda digna, de cada uno, evidentemente, no de la de un tercero. Y esto se debería promover primero, lo que siempre decimos desde el Partido Popular, creando empleo, ¿no? Si alguien tiene un empleo, tiene un sueldo, tiene un salario, tiene una estabilidad, evidentemente pues tiene el dinero para poder acceder a una vivienda, para poder comprarla, para poder alquilarla, lo que quiera. También, evidentemente, generando las políticas de acceso a la vivienda, pues que sean unas políticas factibles, útiles y no como las inútiles o las no políticas de estos gobiernos de izquierda, sobre todo los de la Generalitat Valenciana, que oiga, en 8 años, 0 viviendas públicas. 0. Aquí en Burriana también podéis preguntar, yo no sé si tenéis una concejalía específica de vivienda, en Castellón sí que la hay, se atrevieron incluso a constituir la mesa de la vivienda. Yo cuando fui concejala estaba en esa mesa de la vivienda y cada vez que iba lo único que veía que crecía era la cola de castellonenses, pues oye, pidiendo ayuda, que ahí siempre hay que estar al lado de quienes piden ayuda y oye, quieren hacer las cosas bien. Crecía el número de personas pidiendo ayuda para acceder a una vivienda, pero resulta que las viviendas 0. Y siempre da la casualidad que quienes son los titulares de las concejalías o de las, pues a nivel Generalitat Valenciana, consellerías de vivienda son los de Podemos. Los que venían aquí a solucionar el tema de la vivienda, resulta que 0 viviendas, pero 0 es 0, ¿eh? O sea, en la Comunitat Valenciana no s'ha fet ni una vivienda social per Ximo Puig. Por mucho que sea Podemos el que lleva esa área, es Ximo Puig el presidente de la Generalitat Valenciana. Tampoco están solucionando el problema de la vivienda. Y sobre todo, nosotros en el Partido Popular lo tenemos claro, no podemos abandonar, porque muchas veces se me ha planteado, ¿no?, en estas charlas, pero si alguien ciertamente necesita, no hay que abandonar nunca a los más vulnerables, por supuesto que no, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Yo recuerdo cuando gobernaba el Partido Popular en Castellón que había una política de ayuda social que era fantástica, nadie se quedaba sin un techo si lo necesitaba, eso sí, no con un techo de un tercero, sino con un techo de una vivienda social, o transitoriamente pues se les ayudaba de otra forma, pero hay que ayudar efectivamente a las personas más vulnerables. Y como os decía, pues esto de la demagogia, ¿no? El derecho a una vivienda digna, que no es un derecho ni fundamental, ni siquiera un derecho como tal, sino que se tiene que tutelar por el gobierno ese acceso. Pero se olvida a la izquierda de hablar del artículo 33 de la Constitución española, que está dentro de la sección de los derechos y libertades de todos los españoles, y que dice literalmente, es el derecho que reconoce la propiedad privada, y dice: nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Lo repito por si alguien no lo ha oído y para que lo grabe bien la televisión, que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Aquí no existe tampoco esto del expropiese, que es muy comunista, que si siguen gobernándonos estos, lo siguiente va a ser esto, el expropiese, que hemos visto en Venezuela o en Cuba. Sí, esto es lo siguiente que nos traerá esta gente. Eso no existe a día de hoy. ¿Por qué? Porque la Constitución a día de hoy salvaguarda el derecho a propiedad privada, y evidentemente esto, cuando se habla de causa justificada o de utilidad pública o interés social, siempre tiene que haber un expediente de expropiación, evidentemente justificando el por qué, pues oye, se le puede dar una utilidad pública, pues sobre todo a un solar más que a una vivienda, ¿vale? Porque estamos hablando del derecho de la propiedad. La Declaración Universal de Derechos Humanos es que también lo recoge, el artículo 17, también habla del derecho de la propiedad privada. Oiga, estamos hablando ya de Naciones Unidas, ya nos vamos a nivel internacional, también se reconoce el derecho a la propiedad privada. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo cual nuestra Constitución está salvaguardando, Jorge, a un nivel mucho más superior que el acceso a la vivienda, el derecho a la propiedad privada. Y esto es sagrado. Y se tiene que solucionar el tema de la ocupación. Lo que no podemos es hacer demagogia. Lo que no podemos es permitir que estos gobiernos o desgobiernos que están actualmente
tolerando estas acciones delictivas, porque es un delito la ocupación, sigan pues en esos puestos donde pues promueven que incluso las mafias estén acometiendo este tipo de delitos. Los populistas es que lo tergiversan todo. Yo ya me quedé anodadada el día que vi que Yolanda Díaz, que ya tiene también palique, pero del malo, no del tuyo. Tú eres una persona que se te ve con criterio, con sentido común, como somos los del Partido Popular, que nos gusta aplicar las leyes. Pero no, Yolanda Díaz un día escribió un tuit diciendo que, bueno, que esto del acceso a la vivienda, pues que era un derecho fundamental. No. Es que no es un derecho fundamental, ya os lo he dicho antes, es un principio rector que no tiene nada que ver ni siquiera con los derechos. Pero no, ella ya lo elevó a la categoría de derecho fundamental. Y así estamos en este país. Lo que tenemos que tener claro es que de un delito no puede nacer un derecho, jamás. Y la ocupación es un delito. Es como si uno va y roba un coche, ¿vale? Pega ahí el cristal, lo rompe, accede, le hace el puente, se lleva el coche y llega a la oficina de la Dirección General de Tráfico y dice, me lo quiero inscribir a mi nombre. Oiga, esto es un delito. Un delito no puede jamás hacer nacer un derecho. Es tan sencillo como eso. Yo creo que diciendo eso sobraría todo lo demás. Tan sencillo como eso. Y en este país se está permitiendo que a través de un delito se constituya un derecho. Y es más, se vaya contra un derecho como es el derecho a la propiedad, que está reconocido en nuestra Constitución. Ni más ni menos, eso está pasando en España. Y siendo que este derecho a la propiedad privada está reconocido y está salvaguardado por nuestra Constitución, el Gobierno en primer término debería ser el que se debería preocupar y debería solucionar esto. En su caso, pues también las Cortes Generales, Congreso y Senado, pero os he dicho que lamentablemente a día de hoy el centro derecha no tenemos la mayoría, está cerca, O sea, ahora yo creo que ya queda menos de un año, digo creo porque, no sé, este hombre igual coge y nos adelanta las elecciones, ojalá, unos meses, pero bueno, queda menos de un año para poder decir tenemos esa mayoría suficiente para poder cambiar las leyes, bien promoviéndolas desde el Gobierno, porque tenéis que saber que las leyes pueden nacer pues del Gobierno, del Consejo de Ministros, o pueden nacer de un grupo parlamentario afín al Gobierno, evidentemente. Por esas dos vías. Esperemos que en unos meses podamos promoverlas. Yo quiero deciros, porque claro, cuando dicen, pero es que el Partido Popular, como todos, ¿no? Como todos los partidos, cuando no gobierna, cuando está en la oposición, promete, dice, anem a fer això, anem a fer allò. No, es que lo hemos hecho. Quiero que sepáis, porque claro, cuando sacan a pasear al presidente Rajoy siempre es para darle palo, ¿no? Sobre todo la izquierda, evidentemente. Fue un gran presidente, una gran persona. Yo ojalá hubiera seguido unos cuantos años como presidente del Gobierno. España le iría muy bien, os lo puedo asegurar, ahora nos va muy mal con este presidente, pero quiero que sepáis que una de las últimas leyes, yo ya era senadora, viví todo aquello, ¿no? De la moción de censura, de que habíamos aprobado unos presupuestos del Congreso, llegan al Senado, entre medias la moción de censura, pues entre medias también resulta que del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy y después en Congreso y en Senado habíamos tramitado una ley en contra de la ocupación en el año 2018. En junio del 2018, la última ley que aprobó el Partido Popular, y lo podéis decir alto y claro, fue en contra de la ocupación. Intentábamos agilizar todos los procedimientos judiciales para echar a los ocupas, pero claro, a la vista está que no era suficiente. Ya se advirtió de que este era un primer paso, ¿no?, del Partido Popular para hacer frente a lo que entonces no era ni mínimamente el problema de a día de hoy. Pero nosotros ya nos preocupábamos y en junio de 2018, Jorge, ya aprobamos una ley antiocupación. Es más, le supo muy mal a Sánchez, porque solo entrar al Gobierno sabéis que las leyes después se tienen que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Claro, y eso lo firma el presidente de Gobierno, que esté en ese momento, pues tuvo que firmar como presidente de Gobierno la publicación de esa ley. Es muy curioso, pero la ley es del Partido Popular. Y nosotros, como os decía antes, hemos estado, pues oye, proponiendo en el Congreso de los Diputados, en Diputación, en ayuntamientos, y la presión fue tal, alcanzó un punto importante, la presión del Partido Popular, que es lo que podemos hacer cuando estamos en la oposición, lo sabéis quienes estáis en los ayuntamientos, presión proponiendo, propositiva, quiero decir, pero para eso estamos, ¿no?, los partidos políticos. Llegó al punto también de ocupaciones en septiembre del
año pasado que el Partido Socialista empezó a decir, ostras, que esto nos puede pasar factura, cuidado, no es que se preocupen por los propietarios, no, que se preocupan por ellos, oiga, que esto como era con la ley del solo sí es sí, que esto nos puede pasar factura. Y dijeron, bueno, vamos a ver cómo está el tema y propondremos una ley. Ahí se quedó la cosa, no han planteado absolutamente nada y solo decir esto salió Podemos en tromba a decir, no, a los ocupas no se les toca, oiga, nada de ayudar a los propietarios, nada de hacer efectiva la Constitución española. Nada de nada. Y efectivamente se ha quedado en nada de nada. Nuestra proposición de ley todavía no nos la han permitido siquiera tramitar ni debatir en el Congreso de los Diputados, que eso es cuestión de la mesa del Congreso, donde también tienen mayoría. Y por tanto, pues tendrá que ser el presidente Feijóo cuando llega al gobierno, como os decía antes. Yo estoy convencidísima porque la gente pide cambio. Yo, en Burriana creo que os pasará como en todos lados, seguro que sí, ¿verdad, Jorge Alex? Que por la calle os dicen, a ver si tireu ya estos de una vega. Vamos, es algo que en Castellón es un clamor. Y bueno, pues Feijóo priorizará evidentemente el agilizar los procedimientos judiciales para hacer efectivo el desalojo, que yo siempre hablo de desalojo porque esto no es un desahucio, esto es alguien que se ha metido en tu casa sin ningún título que lo justifique, por lo cual es un desalojo. La primera medida, en 24 horas los ocupas a la calle. Y me podéis preguntar, ¿pero esto es posible, Salomé? ¿Cómo es posible que no se haga ahora? No se hace porque la ley no lo permite y evidentemente los que hemos trabajado en los juzgados, en la abogacía o los propios funcionarios de justicia saben que tenemos que tener un arma legal para poder hacer efectiva esta cuestión. Pero es que si viene en la ley... Oye, ¿no hay juicios rápidos por alcoholemia? Me pregunto, esto se introdujo ya hace muchos años en España. Es decir, te para la Guardia Civil, das positivo, te citan para el día siguiente, se ve el atestado del señor juez, el fiscal y dice, efectivamente, positivo. ¿Usted algo que alegar en contra de lo que dice la Guardia Civil? Nada, no tengo pruebas para decir que no era así, porque efectivamente era así. Pues bueno, lo mismo con los ocupas. 24 horas. Ha entrado una denuncia en la Guardia Civil o en la policía, se cita al ocupa, oiga, título de propiedad, ¿usted lo tiene? ¿Sí o no? No lo tengo, a la calle. ¿Se acabó? Esto está pasando en otros países de Europa. A mí que me gusta compararme siempre con Europa, en otros países de Europa es así de ágil el procedimiento en contra de los ocupas, porque no lo podemos hacer en España. Muy sencillo. Oiga, ¿tiene usted el título que acredite que usted pueda hacer uso de este inmueble o usted es propietario de este inmueble? ¿No lo tiene? Pues a la calle, es que no hace falta más de 24 horas. El propio juzgado de guardia puede actuar en contra de la ocupación y evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también lo hablábamos antes de entrar, necesitarán también que la ley pues oye, les respalde en el momento de actuar, porque claro, muchos guardias civiles, a mí me lo han dicho, fuerzas y cuerpos de seguridad, en muchas ocasiones te dicen, es que vemos que a lo mejor los que podemos ser denunciados somos nosotros, porque la ley no nos ampara. Pues la ley tendrá que amparar, tendrá que modificarse para reforzar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, no como ahora, que quieren cambiar la ley de seguridad pública para justamente también promover acciones delictivas o que delitos como la ocupación o como el top manta dejen de serlo. Esto es lo que están promoviendo a día de hoy el gobierno de Sánchez, por lo cual también hay que reforzar, porque si hay un delito flagrante, quiere decir, si llama un vecino o el propio propietario, que antes me decían, es que nos dimos cuenta a las pocas horas. Oiga, eso es tan flagrante que se puede actuar de carácter inmediato por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero eso debe constar en la ley para que luego no tengan problemas nuestros guardias civiles y nuestras policías, efectivamente. O sea, el desalojo puede ser inmediato si se quiere, pero hay que modificar la ley. También, aparte de este juicio rápido que promovemos, queremos imponer mayores penas. Queremos una prisión hasta 3 años o incluso mayores penas de prisión para las mafias, que es lo que os comentaba antes, que es lo que a día de hoy vemos como un mayor problema. Tenemos que hacer frente a las mafias, tenemos que hacer frente a este delito. Insisto, es un delito la ocupación y sobre todo también no permitir que los ocupas puedan empadronarse. Esto es que clama al cielo. Esta ley del año 2020 debe ser revocada y Feijóo ya se ha comprometido a revocarla, a derogarla en cuanto entre al gobierno. Lo que hay es que endurecer la forma de empadronarse. Oigan, pues sí, a lo mejor hace más dificultoso el procedimiento administrativo o más largo, pero yo lo prefiero para salvaguardar el derecho a la propiedad, sinceramente.
También algo importante, hablábamos antes de otros sufridores indirectos que son las comunidades de vecinos o los vecinos van a poder denunciar y ser parte en los procedimientos de ocupación. Esto es importantísimo. A día de hoy están atados de pies y manos. El otro día cuando estábamos con los vecinos, ahora nos decían es que no nos dejan acceder al expediente judicial. Podemos llamar a la policía, podemos pedir que se actúe, pero no podemos nosotros pedir al juez directamente que se les eche porque no tenemos lo que se llama legitimación para poder instar ese procedimiento judicial. Por lo cual el Partido Popular le dará a las comunidades de vecinos, porque claro, a veces las propiedades son de estos de la Sareb o de bancos o de empresas que dicen, bueno, uno más que tengo ocupado, pues yo no acciono, yo no voy contra el Ocupa. Claro, y los vecinos mientras tanto a dragarse el Ocupa. Pues los vecinos con el Partido Popular podrán ir contra el Ocupa, o sea, podrán instar al juez ese desalojo inmediato. Por supuesto, hablábamos antes de que el propietario, mientras tiene al Ocupa allí campando a sus anchas, tiene que seguir pagando luz, agua, pero también, ojo, la contribución. Porque claro, si tú no le pagas la contribución al ayuntamiento, el ayuntamiento puede ir contra ti como titular, como propietario de ese inmueble que no ha pagado el recibo de la contribución. Pues nosotros lo que haremos, por si se complicase el juicio, se alargase más de lo debido, oye, un día, 2 días, 3 días, 4 días, no se debe pagar ni una tasa municipal ni la contribución si tú no puedes ser libre titular de esa propiedad, si tú no puedes disponer libremente de esa propiedad. La administración te está fallando porque se alarga un juicio, porque se complica el juicio, porque no se te da una solución, por lo cual encima no te puede exigir, ¿no?, la administración a ti que encima le pagues unos impuestos, unas tasas sobre algo que no estás disfrutando. Algo que estamos haciendo también, os dejo ahí la idea, Jorge, Alex, una oficina antiocupación. Hasta que esto se resuelva y mientras cuando ya lleguemos a los gobiernos municipales a partir de mayo, esto se está promoviendo en la Comunidad de Madrid, está funcionando muy bien. Pues oye, el ayudar a quienes están sufriendo la lacra de la ocupación, este delito, pues a todos los trámites administrativos y legales, acompañarles, ¿no?, en este sufrimiento a los titulares de estas viviendas, las oficinas antiocupación. Esto, como os decía, está ocurriendo en Madrid, pero oye, que se puede instaurar, en Castellón también lo hemos anunciado. Quiero deciros también que nuestra presidenta provincial, justamente el otro día nos reunimos con el Colegio de Abogados para ver fórmulas también de cómo podemos, pues desde la Diputación, cuando Marta sea presidenta, ayudar a los vecinos también de otros municipios que no tengan ayuntamientos tan importantes como el de Burriana a solucionar esta problemática. En definitiva, lo que quiero que sepáis, y era la idea con la que quiero que os quedéis, el Partido Popular quiere buscar soluciones a este problema de los españoles, a este problema que estáis sufriendo lamentablemente aquí en Burriana, que nos vais a tener a vuestro lado. Queremos, pues oye, que el derecho a la propiedad quede salvaguardado frente a estos delincuentes, que los números son muy, muy preocupantes. Aquí en Burriana, con el dato que has dado, yo sinceramente me he quedado muy preocupada y que nada, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa, porque he hablado yo y creo que mucho me he pasado, pero es que yo cuando me dan, que no me ponen los minutos como en el Senado, hablo y no pararía nunca, pero me gustaría que esto fuera un coloquio estamos abiertos a escucharos, que para eso estamos hoy aquí también, no solo para contaros cuáles son nuestras propuestas para hacer frente a la ocupación, sino que también para preocuparnos por lo que nos queráis trasladar y ver de qué forma lo podemos canalizar para, pues oye, daros una mejor vida, ¿no?, solucionar los problemas de todos quienes vivís aquí en Burriana y en la provincia de Castellón. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Salomé. Bueno, yo creo que desde luego teníamos razón cuando se propuso el que viniera Salomé, porque desde luego yo creo que es una enciclopedia en este aspecto y nos ha abierto muchas cuestiones y sobre todo muchas soluciones y muchos conocimientos que probablemente no teníamos y que necesitábamos para afrontar desde luego
tanto en el ámbito municipal como ya en el ámbito social, esta lacra, como tú bien has dicho, que es la ocupación, ¿no? Yo creo que lo ideal es dar voz a todo aquel y en este caso tenemos unos afectados claramente desde este mismo mes, y que no sé si queréis explicar vuestro caso y preguntar alguna cosa de las que se pueden hacer o con las que os podéis encontrar. Espera, un segundo, que si no... Está denunciado a las 7 horas de estar los ocupas. Llamó una vecina a la Guardia Civil y a la policía. Vinieron dos policías y 2 guardias civiles, después 2 guardias civiles más, que se ve que los llamaron ellos. Y no se podía hacer nada. Y a las 10 fui al cuartel y me dieron hora para el día 6, que como era víspera de San Blas, pues me dieron cita a las 8 para formular la denuncia. Fui con el abogado, formularon la denuncia, el día 7 entró la denuncia en el juzgado de Villarreal y ahí están. Y de pagar 20 euros, 20 euros del mínimo, pues este mes pues han sido 145 euros de luz. O sea que... Y eso pues tiene que salir de la pensión. Y el agua, y que no toques ni el agua ni la luz. Sí, eso sí. Ni entrar ni nada. Tienen todos los derechos. Y yo tuve que llevar la escritura más una copia de un certificado del catastro, de nules, del catastro, para identificarme como que el piso era todavía mío. O sea que la escritura, una fotocopia de la escritura... Es inaudito, es inaudito, porque es que quien debería probar si es propietario se lo ocupa, no usted. Eso Pues ellos nada más con el carnet de identidad o el nombre, no sé si cogieron el carnet de identidad, el nombre que les dijeran, si era falso o no, pues no lo sé. Pero que así estaba la cosa. Y encima, pues yo pues me puse nervioso, les grité porque acabé afónico, porque que se fueran, porque era mi casa. Y la casa era mía, y total. Es tuya. Es mía, sí, es nuestra. Y resulta que la señora que bajó, porque arriba se quedaron tocándose los huevos, claramente, porque no tuvieron cojones de bajar. A lo mejor estarían escondidos en la escalera, por si yo me pasaba con la mujer, pues echarme mano a mí. Pero la señora me dijo, hombre, pues ya que es su casa, pues saque la llave y ponga la cerradura y a ver si puede abrir. Digo, pero ¿cómo voy a abrir yo la puerta si habéis reventado la puerta y habéis cambiado la cerradura? ¿Cómo? ¿Qué es que soy idiota yo o qué? Así fue y el día 6 pues se puso la denuncia. La verdad es que es... Que digo que el escuchar, ¿verdad, Jorge? El testimonio así directo de un afectado de la ocupación, la verdad que es tremendo. O sea, 7 horas hacían que estaban. Y da igual, además... La vecina se creía que había alquilado yo la vivienda. Efectivamente. Trabajan cosas de allí, pues eso es trabajo, alquila la vivienda. La verdad es que debe frustrar mucho, ¿no? El llegar a una vivienda, a un inmueble que es tuyo, que puedes estar morando o no, porque, oye, nadie te tiene por qué decir
por ahora, que también quieren hacer modificaciones con la ley de vivienda, para decirnos si podemos tener 1, 2, 3 o si tienen que estar ocupadas o alquiladas. Es que nos quieren dirigir la vida, o sea, es ingeniería social lo que hace el populismo, el comunismo, y nos puede llegar, o sea, si se permite que esta gente no siga gobernando, estas cosas pueden suceder. Y bueno, el escucharle a usted de primera mano, yo cuando ejercía la abogacía también había escuchado, ¿no?, testimonios como el suyo, pero agradezco que haya sido valiente y haya venido esta tarde aquí a contarnos lo que está sufriendo en Burriana. Yo creo que los compañeros ya han tomado nota y veremos si la presión puede ser suficiente o no para echar a esos ocupas de su inmueble, pero ciertamente, vamos, que a usted me diga que al primero que le pidieron el título de propiedad es a usted y no al ocupa, la verdad es que en fin. Aparte, un certificado del registro. Efectivamente. O sea, eso es lo que queremos evitar justamente desde el Partido Popular. O sea, en este juicio rápido que nosotros proponemos, Jorge, lo que queremos es que a quien se le exija ese título de propiedad, ¿no?, o de alquiler, porque puede ser un título, oye, que te habilite a estar en esa vivienda de alquiler, pues sea el ocupa, al presunto ocupa, hasta que le digan fuera. Si usted no tiene una escritura de propiedad o no tiene un contrato de alquiler, no puede seguir estando en esa vivienda. Es que es tan sencillo como eso. Es salvaguardar el derecho a la propiedad del artículo 33. Para empadronarse, ¿qué necesitan? Nada, ir al ayuntamiento y simplemente decir que están morando en esa vivienda. Normalmente te piden algún documento que lo justifique, que es sencillísimo de obtener, y con eso suficiente y para adelante. Y ya está. ¿Nosotros qué proponemos? Nosotros que proponemos que en ese procedimiento, en cuanto haya una denuncia por ocupación, se inserte inmediatamente en el procedimiento administrativo para evitar justamente que se pueda inscribir un ocupa como propietario, como legal morador de una vivienda ocupada. Es que es tan sencillo como eso. A lo mejor hacer el procedimiento más complicado, que exigen otro tipo de documentación que refuerce el título de propiedad, pero bueno, vamos a ver, nosotros desde luego no vamos a permitir que un ocupa se inscriba. Yo de vosotros preguntaría en el ayuntamiento si lo han intentado. Cuidado con eso, ¿vale? Porque es posible que hayan intentado incluso ya el empadronarse, si no es que están ya empadronados. Pues os digo que en fin. Yo no voy a pasar el calvario. Conforme estoy, sí. no lo voy a pasar. Y además, pues eso, las derivadas psicológicas, efectivamente, ¿no?, que eso nos lo hemos encontrado cuando hemos visitado a vecinos que sufren la ocupación. El otro día nos decía la vecina más directamente afectada, que es que, dices que además es de noche, cuando yo oigo como están enganchándose a mi agua o a mi luz. Yo no duermo desde el mes de mayo, me decía Salomé, no duermo desde el mes de mayo. Y digo, Dios mío, es que esto, ¿por qué lo tiene que sufrir cualquier español que tiene, vamos, todo el derecho a vivir con tranquilidad, y sobre todo el propietario de esa vivienda, que también estaba instando a que se fuera el ocupa, y bueno, pues meses y meses y meses y meses. 7 horas que habían entrado. Pues eso debería ser considerado, lo que os comentaba antes, como un delito que evidentemente es flagrante porque se acaba de cometer, aunque haya pasado 7 horas, si un vecino lo ha escuchado, si alguien lo ha visto, si usted está diciendo esa vivienda estaba libre, no había nadie y podemos justificarlo, es que deberían irse en este procedimiento. Ya, pero bueno, pero el vecino escuchó cómo entraron, ¿no? No, pero escucharía que no había nadie y de repente que había alguien y pensó, bueno, pues lo han alquilado, podría ser. Pero claro, y luego ojo con esto de las mafias, Jorge, porque también el otro día nos advertían en el Colegio de Abogados de que están falsificando, pues eso, contratos de arrendamiento, títulos de propiedad, para hacer creer a terceras personas de buena fe, en principio, pues que son propietarios estas mafias de las viviendas, y entonces, pues claro, es más difícil echar a una persona que tiene un contrato de alquiler, que lleva al juez, no, es que estoy aquí con un contrato de alquiler. Claro, pues todavía más complicado, o sea, estas mafias que se las saben todas, y es porque tenemos leyes débiles que nosotros empezamos ya cuando vimos la problemática a intentar hacer frente en el 2018, pero es que ahora se ha multiplicado, yo os he dado los datos, por 5, o sea, es una barbaridad, pero todo porque pues el gobierno pues mira hacia otro lado, pues la
memoria democrática, a ver qué pasaba en el año 65, que si extendemos los daños de la guerra hasta el 83. O sea, están con esas cosas, de verdad. Y sin embargo, con la actualidad, sí. Sí, no, esto es un coloquio. Ellos, pobres, vamos, o como podía pasar allí, en estos momentos, con esta ley, y yo no tengo casa. Yo, si voy a la puridad, no puedo decir que no tienen casa, porque el derecho a la propiedad lo siguen teniendo. Lo que no pueden es hacer uso, disposición de esa propiedad, de ese derecho que tú tienes. Lo ven transgredido, lo ven pisoteado, lo ven vulnerado. No pueden porque, claro, luego está otra cuestión que te saca siempre la izquierda, que es el tema de la inviolabilidad del domicilio. Oiga, es que no puede entrar a un domicilio que es inviolable. Todo esto, como os decía, a ver, no he entrado en profundidad a contaros cómo lo tenemos que hacer, pero vamos a tener que modificar muchas leyes. Esto va a ser, lo que os hablaba del 2018, era el inicio de una cascada legislativa para hacer frente a la ocupación. Va a tenerse que modificar el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de enjuiciamiento civil, la de enjuiciamiento criminal. Quiero decir, la Constitución no, que ayer mismo volví a tener un debate de estos que tienes a veces, que no se ven en la tele ni se ven en el Pleno del Senado, pero que tenemos, porque nos llamaron pues desde una fundación a unos cuantos senadores y diputados valencianos, y bueno, pues volvíamos a hablar de la Constitución, ¿no? Que es un tema que también, bueno, podríamos hablar horas y horas. Como portavoz constitucional, la verdad que me encanta hablar de este tema, y yo decía, es que la Constitución, lo dije el otro día en la sexta, no me corté, me digo, joder, igual me ve el jefe y me dice, ¿dónde vas, tan valiente? La Constitución para mí es perfecta. Quiero decir, ha perdurado durante 45 años y tenemos unos derechos y unas libertades que no tienen en otros países. ¿El problema cuál es? Las leyes que se aprueban en desarrollo supuesto de la Constitución. Ese es el problema que tenemos en este país. No la Constitución, que no nos quieran engañar. La Constitución es perfecta, o casi perfecta si queremos. Siempre hay que hacer retoques, sobre todo estéticos, ¿no? Ahora vamos a quitar el concepto de minusvalía, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es un concepto que ya ha quedado, pues oye, que puede incluso degradar a las personas que no tienen las mismas capacidades que otros. Bueno, eso son retoques estéticos. Pero la Constitución es perfecta. El problema son los que nos gobiernan. El problema son las leyes que aprueban los que nos gobiernan, que están sacando delincuentes sexuales a la calle y que están permitiendo que los ocupas campeñen a sus anchas. Ese es el problema, no la Constitución. Que no nos quieran equivocar. Sabéis, os lo he dicho el dato, el 33 de la Constitución, derecho a la propiedad. La Carta de los Derechos Fundamentales, Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué más queremos? Pues si es que los tenemos, los derechos y las libertades. Ahora hay que salvaguardarlos. Pero el gobierno no res. A memoria democrática, que el no sé qué, la ley trans, en fin, en esas estamos. En este caso, sí. Lo que está afectado está actuando de forma correcta. Es decir, sí. No se puede hacer más. No pueden hacer más. No pueden hacer más. A ver, No. Yo tengo que permitirme que yo soy abogada. Si no fuera abogada os podría decir una otra cosa, pero ellos están actuando, ya tienen el caso en el juzgado y es un caso, perdonadme que use esta expresión, típico de los de ocupación. O sea, es que lamentablemente nos estamos encontrando con estos casos, que te ves frustrado, que te ves impotente porque no puedes hacer más, Alex, no puedes hacer más que denunciar en primer término a la Guardia Civil, que luego ese caso pasa al juzgado y será el juez cuando después de 1.500 expedientes que tiene acumulados porque no tienen medios, que eso también lo queremos promover con la ley, el dotar de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad, dotarles de la ley oportuna, pero también a los juzgados, para que en las guardias, sobre todo, pues oye, tengan los mecanismos oportunos, el refuerzo oportuno para agilizar este tipo de casos. Es que son los que se tienen que resolver por los jueces de guardia, sobre todo. No estarán descalzos cuando tienen coche y tienen su móvil cada uno. No, pero que ojo que le pueden poner wifi, que igual quan torne a vuestra casa se trobe que té el wifi allí instalat. No lo digo como no lo digo como broma, pero vamos a ver que lo he vivido, lo hemos vivido. Más cosas, propuestas, cuestiones, dudas.
¿Qué queréis que le digamos a Sánchez? Venga, va, a darme ideas, que yo se lo digo al presidente Feijóo y lo intentaré, que se vaya, vale. Eso lo pensamos mucho. Me he levantado, pero porque es que no los veía, ¿no? Soy yo que me vean. Sí. ¿Qué? Para que se coja la... No, trasladar el desentimiento que han tenido aquí el equipo de gobierno de Burriana, no a los afectados por las ocupaciones no se les ha atendido en absoluto. Como ha dicho Jorge, tenemos 25 o 26 viviendas ocupadas. Hará cosa de 2 meses hubo un pago de 1.800 euros para que se abandonara una vivienda para que los propietarios podían volver a tomarla y se llegó a ese acuerdo. Ha habido otro caso hace escasamente 2 semanas de un... Perdona, 1.800 le pagaron a los ocupas para que se fueran... Sí, 1.800 euros. No, lo pagó el propietario. El propietario pagó 1.800 euros. Sí, calla. Pagó 1.800 euros y aparte se le llevaron los electrodomésticos para que se marcharan y por lo menos le dejaran de consumir esos gastos de luz, de agua, que a veces pues dices es un mal menor. Hace 2 semanas en la calle San Félix, una vivienda ocupada, hubo un incendio, las viviendas colindantes se vieron afectadas y claro, viviendas que no tienen seguro, que no tienen nada, se afecta a los vecinos y este es un problema. El problema de comunidades enteras que están afectadas, que están ocupadas, como son pisos de banco, los vecinos, que es lo que hemos dicho antes, no pueden actuar porque no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, pues claro, y lo que también hemos estado comentando antes es que la policía, como el equipo de gobierno de este ayuntamiento está diciendo que la policía local no tiene competencias en seguridad ciudadana, traslada toda la responsabilidad sobre la Guardia Civil. La Guardia Civil, que podía en este caso quejarse, pero no lo va a hacer, lo tendría que hacer su delegado, como también es del mismo signo político, pues tampoco lo hace. Y aquí al final lo que pagan son los propietarios de las viviendas que están sufriendo y los vecinos que tienen todos los problemas con todos los ocupas. Entonces es trasladar esto al equipo de gobierno. De cerca. Y yo quiero romper una lanza con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos hacen lo que pueden dentro de la legalidad, evidentemente, no pueden hacer más. O sea, ellos ojalá tuvieran las herramientas y el respaldo legal necesario para llegar allí y decir, oigan, cava fora. Ojalá, pero no pueden nadie. Sí, ya lo sé. Usted, de hecho, ha hablado muy bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora, que el ayuntamiento mira hacia otro lado y diga, no se puede hacer nada. No, se pueden hacer vigilancias. Porque si cometen un delito también estando allí dentro, que esto en Castellón, 2 casos ya se han resuelto así, vía, están o pasando droga o tema de prostitución o lo que sea. O sea, la policía, claro que puede hacer, evidentemente. Presión sobre los ocupas, vigilancia, intentar que no se vaya aquello de madre, porque los temas de seguridad ciudadana, pues la policía local evidentemente claro que tiene competencias también para salvaguardar a los vecinos y vecinas del municipio para el cual están trabajando, faltaría más. O sea, que no se escude la señora alcaldesa en que no puede hacer nada, porque puede hacer mucho. Puede poner una patrulla pasando pues cada X horas pues por allí, por las viviendas o las 20 y pico. Puede incluso poner un servicio específico para eso. Yo os doy ahí la idea también. Quiero decir, es que la seguridad es fundamental para evitar estamos aquí la policía, ¿no? Esa impresión que das a los posibles delincuentes para que no lo hagan, ¿no? Es decir, aquí hay policía, aquí hay seguridad, cuidado con no cometer un delito porque os vamos a pillar. Claro, si nos convertimos en una ciudad insegura, que las patrullas no están donde deberían estar, pues tenemos un problema.
Si no llevamos a la policía local donde debe estar, donde están los problemas, pues evidentemente se multiplican los delitos, porque yo insisto, es preocupante este dato, Jorge, que nos has dado. Yo espero y deseo que seas alcalde, que seguro que os vais a preocupar, porque para el Partido Popular la seguridad ciudadana, la seguridad pública es siempre prioritaria, que estoy segura de que te vas a preocupar por esta cuestión y que metas pues patrullas pues donde se necesitan y que amplíes incluso, que sé que las plantillas de policía local están muy mermadas en algunos municipios gobernados por la izquierda, dígase Burriana también, y que te preocupes por esta cuestión, por la cuestión de la seguridad, y que no digas balones fuera la Guardia Civil. No digas, sí, la Guardia Civil está también y siempre está de más. Tenemos pues la fuerza y el cuerpo de seguridad en Burriana, pero está la policía local. Claro que puede hacer cosas la policía local. Debería, bueno. Yo te diría que has dicho una cosa, has dicho un apunte de decir, las patrullas deberían de estar donde deben de estar. El problema de Burriana es que no están, no las hay. O sea, no se pueden mandar a ningún sitio porque no están. O sea, hay un déficit, bueno, y lo hemos denunciado sobradamente desde el Partido Popular, hay un déficit grave de policía en Burriana que nos provoca estos problemas y muchos otros. Yo sí que me gustaría, a raíz de lo que comenta Salomé, un tema que a veces lo damos por supuesto o lo dejamos pasar. Y es que a veces decimos, oye, aquí no se puede expropiar. Bueno, Ximo Puig creo que hace muy poco acaba de, porque Podemos ha presionado, pues acaba de aprobar una ley que permite expropiaciones temporales. No expropiaciones definitivas, pero sí expropiaciones temporales. ¿Y qué pasa? Que muchas veces a esta ley, como a cualquiera de las otras que muy bien nos ha ilustrado Salomé hoy, no hemos hecho caso. O sea, no le hemos dado ninguna importancia porque no nos afectaba personalmente a nosotros. Como no me afecta a mí, como no me han ocupado a mí, pues no pasa nada. Y se saca otra ley que va en contra de esto y como no me afecta a mí, pues tampoco hago nada. Y no hago nada hasta que realmente te encuentras con un drama como el que nos han explicado hoy aquí. Y es un drama real. Y cuando te encuentras con ese drama, te das cuenta de que todas esas leyes que has permitido que se fueran aprobando poco a poco, lo que han hecho es que convertir prácticamente en que tu vida se ha convertido en un drama permanente durante 1, 2 años en los que te sientes impotente y en los que no sabes qué puedes hacer, porque no cuentas con prácticamente ningún derecho. Bajo ese punto de vista, yo creo que tenemos que empezar a que cuando realmente desde, por ejemplo en este caso desde el Partido Popular, se denuncia la aprobación de un tipo de leyes, la aprobación de ciertas cosas, sí que tenemos que indignarnos y tenemos que hacer cosas. Y las cosas, lo primero que pasan es por decir que no estamos de acuerdo con estas leyes y que no estamos de acuerdo con esta forma de hacer las cosas que penalizan a los propietarios y que dan derechos a los delincuentes. No estamos de acuerdo. Y por lo tanto, yo creo, y en eso creo que Salomé estará totalmente de acuerdo, y es que el 28 de mayo tenemos que empezar por decir claramente que no queremos este tipo de legislación, que no queremos este gobierno, que no queremos esta forma de legislar y que queremos la que va a permitir todo esto que nos ha explicado perfectamente Salomé, que es que en 24 horas los ocupas estén en la calle, que se amplíen las penas de prisión para ellos, que no puedan empadronarse, y en esto tendremos mucho que decir los ayuntamientos, y que las comunidades de vecinos, efectivamente, porque este es un drama para el propietario, pero es un drama también para los demás en cuanto a problemas vecinales, a suciedad, a muchas cosas, que tengan voz y que puedan hacer cosas. Y yo creo que todo esto es algo que está en vuestras manos, está en manos de la gente de Burriana, está en manos de la gente de cada pueblo. Que el 28 de mayo empiecen por ir a la urna y decir no estoy de acuerdo y quiero que las cosas cambien. Yo creo que como mínimo es lo que debemos de hacer y no de una vez por todas no pensar que como no me afecta a mí no hace falta que haga nada. Yo creo que todos debemos de hacer algo siempre. Yo creo que me parece que es lo mínimo que como ciudadanos nos debemos de obligar a hacer. No sé si... No, bueno. No sé si había alguna cuestión más. ¿No?
pues agradeceros de verdad a todos vuestra asistencia, agradeceros de verdad que nos hayáis acompañado hoy, agradecer de verdad de corazón a Salomé que nos hayas dedicado tu tiempo, tus conocimientos, tu cariño, y decirte que no solo es tu casa, sino que aquí en Burriana nos tienes para lo que necesites, para lo que te haga falta y que puedes acompañarnos siempre, que aquí tendrás de verdad tu casa. Muchas gracias a todos.